Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente este martes 27 de agosto de 2024 aquí en la cocina de Chabela a las 4 de la tarde por Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México. Ya saben, nuestra emisora comunitaria feminista al aire en esta frecuencia 106.1 de FM. Además, estamos en www.violetaradio.org y por supuesto, como cada semana también, ver nuestras caras, nuestra charla aquí que se lleva a cabo en la cocina de Chabela. Muchísimas gracias, Silvia Solís, como siempre, por estar acá. Y por supuesto, la querida Cecilia Figueroa, que está en los controles técnicos de esta transmisión. Gracias, Silvia. ¿Qué tenemos esta semana que ya sabemos en México siempre hay de qué hablar? Pues, pues ya parece, hola querida Maru, qué gusto estar aquí en nuestra cocina de Chabela y pues ya parece repetición, pero está bien calientita toda la semana de información y creo que podríamos empezar pues con lo del Congreso, cómo quedó conformado, porque hay que subrayar que tuvimos 2 o 3 semanas o más con un Sí, pleito de todo el sí. tiempo hablando de la sobrerepresentación y no sé qué, y hubo discusión, y la semana pasada hablamos de cómo la jefa había logrado mostrar con fórmula y todo, de que eso era así, y bueno, finalmente se dio el viernes pasado ya la conformación, y bueno, en la Sí. Cámara de Diputados, pues Morena y sus aliados Aliado, políticos tienen la mayoría contundente. para hacer los cambios constitucionales que sean necesarios. Que en el Senado, pues también casi tienen la mayoría, les faltan 3, pero vámonos por partes. Vamos a Sí. ver, por ejemplo, cómo dictaminó y quedó, y luego, bueno, pobrecitos a los consejeros del IFE, digo, El del INE. INE, del INE, les fue como en feria porque los tacharon de traidores, qué barbaridad, de Sí. autoritarios que ya estaban ahí volviéndose chairos y no sé qué. Y Oye, bueno, ahí sí se los olvidó que el INE se defiende, ¿verdad? el INE no se toca, ahí se les olvidó por completo, o sea, Sí, 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 porque sí. les dieron para dar y regalar y Sí, con muchísima presión, ¿eh? Ahora sí que el INE sí sí, tuvo presión porque sí. tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa estuvieron ahí diciendo, presionando, más otros actores, las discusiones en las sesiones del INE, muy reveladoras de la cantidad y la calidad de argumentos que tienen los prianistas, la verdad, de baja categoría, de muy bajo nivel, mintiendo, queriendo engañar a la Sí. población. No entiendo por qué siguen en esa misma tónica, pero fue dramático cómo le fue.
Por ejemplo, Es Morena, como, ajá, es que a veces no ven, o sea, una ve una cosa y ellos están viendo otra, ¿no? Y como que no se dan cuenta de lo que realmente pasa con la gente, es increíble. Es esa lejanía que han tenido siempre, porque no es nueva, pero que ahora no se han percatado, pues ya la gente ya no se cree esos fake news. así es como que Chismorreos. viven en una burbuja, ¿no? Sí, sí, Una sí. burbuja con sus propios conceptos, sus propios asesores, y no pisan tierra y no se dan cuenta de las cosas. Y la realidad se les está estrellando en la cara de una manera tremenda. Y de veras, Maru, me tienen sorprendida de su bajeza, de su poca capacidad de Sí, defenderse intelectual, de argumentos, y además son cínicos, ni siquiera le buscan un poco más, o sea, todo lo que estuvieron diciendo, pero además con guerra mediática, con sí. apoyadores en radio y televisión, de los medios que sí podemos llamar nacionales, como Televisa o Televisión Azteca o Radio Son Fórmula cadenas, son o Radio cadenas, sí. Centro, ¿no? Sí, Que sí, sí, sí. sí, se ven en todas las ciudades del país y todo. Ahora, Mm. parece que la gente no les cree, porque también ese es otro capítulo que tenemos por ahí pendiente, porque la Ujú. credibilidad de los medios ha bajado muchísimo. Entonces, pues yo creo que lo que tuvieron que dictaminar, incluso los consejeros, pues tratándose de salvar, la presidenta consejera también tratando de salvar su carrera, su honorabilidad, o sea, le estaban pidiendo que no hicieran lo que mandata la Constitución. Realmente era alarmante lo que estaban haciendo. Pero al final, pues Morena y compañía, la coalición de Sigamos Haciendo Historia, van a tener todas las chances sabidas y por haber, y me gustan los números que traen ahora, Maru, porque los números aquí son contundentes. Reflejan Ujú. lo que la gente votó, y claro que hay una cantidad de plurinominales que tienen, que realmente los más sobrerepresentados sí son el PRIAN. Bueno, el Claro, claro, PRD o sea, no, ganó. a ellos no les alcanza para detener nada, esa es la diferencia. Pero de que están sobre representados, están sobre representados, solo que tendrían que tener, por ejemplo, no estoy diciendo ninguna cifra real, pero podrían que tener 30 y tienen 74. De cualquier manera no les alcanza y eso es lo que les enoja realmente, pero pues quienes tienen la representación son ellos. Así es. Y es que para mí, creo que el punto del fondo que luego ahorita vamos a abordar es la reforma al Sí, Poder Judicial. Pero me gustaría decirte los números, cómo quedaron en la Cámara de Diputados y en sí, la sí. de senadores, porque es muy elocuente. Por ejemplo, Morena Adelante. le Sí, dieron 236, al PT sí. 51, al Partido Verde Ecologista de México 77, al PAN 72, al Ujú. PRI 35, a Movimiento Ciudadano 27 y Nada al más aquí, PRD. pero permíteme, Silvia, nada más aquí te interrumpo para mostrar realmente la sobrerepresentación del PRI. Sí, Tiene 35 diputaciones, pero solo 9 son de mayoría relativa y el resto, 26, son de representación proporcional. O sea, sí, también o sea, está, solo ganaron 9, ¿no? ajá, con votos solo ganaron 9. Bueno, Movimiento Ciudadano es un escándalo. Ganó uno y tiene 27. Ujú, 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 ujú. Es una brutalidad. Sí, 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 Aún sí, sí, sí. así, no, pues no, no alcanzaron. El PAN, no me acuerdo ahorita cuántos ganó, pero tiene 72.
Oye, pero Híjole. aquí ya, y al PRD solo le corresponde una diputación ocupada por Mónica Sandoval Hernández, pero no dice si es por mayoría Es lo relativa. único que ganó, creo. Es Sí, lo es lo único único que que ganó, ganó. pero no sabemos por qué lo ganó, o sí, ¿tú sabes, Silvia? Si fue Fíjate por que no mayoría sé, pero relativa. también hubo un independiente, también ganó un distrito. Ujú, No, o sea, lo que pasa es que el PRD pues ya perdió su registro, pero logró pues un diputado. Solo ujú. ganó un distrito. Pobrecitas de esas personas que votaron por ellos en ese distrito, todavía no entendieron lo que hizo el PRD, la traición enorme con quien se alió. O sea, en una aberración en sí misma que un partido que de izquierda se uniera al PAN, que es su adversario primero, natural, con principios totalmente antagónicos, y el Ujú. PRI, conocido por su larga trayectoria de Troan de todo, delincuencia organizada desde hace muchísimos años. Y Ujú. además, no, de lo peor, pero no sé por qué ganó ese uno. Tengo entendido que solo ganó un distrito, el PRD, un solo distrito. Es vergonzoso, un partido Sí, un, no ganó ni el tres un por partido ciento sí, que fue el partido pues mayoritario de la izquierda, ¿no? En donde confluyeron varios movimientos sociales de los 80 y 90. Y pues ahora en la debacle total, la debacle, yo la verdad es que nunca me lo imaginé tampoco, no en este corto plazo, pues, sino que en aquel momento cuando el PRD estaba en su apogeo también, que además también tiene una historia muy terrible, muy triste de militantes asesinados. Es una lástima y a mí sí me da todo lo que nos tristeza, representaba fíjate. el PRD, ¿no? Sí, Las sí, mejores sí, causas, las más avanzadas, y se echó a perder, sí. pero Y pues, terriblemente. bueno, y eso lo que demuestra es que en donde quiera hay truanes, por un lado, pero que algunos truanes son más astutos que otros, porque también no podemos dejar de decir que en el PRI y en el PAN es el nido de truanes mayor, pero pero bueno, ahí siguen, ¿no? Porque seguramente Sí. tienen como mucho más poder y penetración entre ciertos sectores, pero el PRD sí, definitivamente, Son los ¿no? partidos que siempre apoyó todos los poderes fácticos, ideológicos, económicos, políticos, al PRI y al PAN, que ya ha quedado demostrado que son una misma cosa desde hace mucho tiempo. Nada más jugaban a tener dos cachuchas, pero en realidad estaban poniéndose de acuerdo con todo, en lo mismo. Sí. Un, un despojo brutal, inconmensurable, el que le hicieron a México entre los dos. Y ya el PRD, pues pobrecito, se descompuso terriblemente porque se quedó en manos de los más corruptos, de los que siempre se formaban para ver cuál era el puesto en el que estaban, y no era la causa, no era la política social, no, no, era acomodarse en el poder, en todo. Qué sinvergüenzas, ¿no? ¿Cómo fue que lo lograron, Silvia? Eso sería muy interesante un día de estos, dedicar todo un programa a esa historia y esas luchas internas en el PRD y cómo se quedaron, como tú dices, con el poder, quienes menos trabajaron por las causas por las que Así. nació el partido. Y eso a mí me parece
muy interesante y de una gran una enseñanza en negativo, digamos, ¿no? Pero de la que se pueden sacar grandes aprendizajes, porque sí, definitivamente llegaron y se apoderaron y destruyeron. Ahora sí que si querían, si querían que no existiera la izquierda, yo hasta a veces pienso eso, que los sembraron, ¿no? A los chuchos, los sembraron desde otro lado para Sí, los destruir empezaron el partido. a cooptar desde casi un poquito antes del 2000, o sea, ya revisando toda la Sí, historia, pues ya para el 2000 Rosario Robles ya tenía encuentros con Salinas de Gortari en el sí, 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 2000, sí. o Ujú. sea, no, 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 sí es para sacar enseñanzas. El propio López Obrador estuvo todavía de candidato del PRD en el 2012. Lo que Sí, pasa es de sí, sí. eh, pues se puso a trabajar como endemoniado, ya tenía mucho sustento y otros 6 años más en todo el periodo de Peña Nieto, pues logró consolidar un gran movimiento que fue lo que hizo que en el 2015, pues en el 2015, Morena prácticamente ganó todas las alcaldías en la Ciudad de México. Sí, así Fue, es, efectivamente. Aunque también ahí hay tela de dónde cortar. Lo que sucedió en 2021 con la pérdida de las sí, o sea, que alcaldías, pues también es como las enseñanzas que surgieron de ahí, justamente, de ese, de ese 2021. Tengo pues tengo todo mi volumen. ¿Me sigue escuchando baja? Bueno, sí, sí, sí pues ha sido gracias. Pues lamentable. Y luego en senadores, Maru, también los números sí, hablan bien ver bonito. los números. El PAN 22, el PRI 16, el PT 9, el Partido Verde Ecologista de México 14, Movimiento Ciudadano 5, Morena 60, zapato completo, y el PRD 2. Mm, O sí, sea, sí, sí. Morena tiene, y bueno, y los partidos aliados 83. Según esto, le faltan 3 senadores para poder seguir pasando por encima del PRI y el PAN, que se ve que están también locochones, peleándose entre ellos y no sé qué, en vez de que estén haciendo alianza, a ver cómo se van a defender, no, están. Sí. Y no, creo que vaya a ser muy dificultoso que varios senadores pues, quieran continuar con su vida política y que digan, ¿sabes qué? Yo mejor voy a renunciar a mi partido y ya me voy para Morena porque no comulgo con ustedes y chao, bye. Son 3. Yo creo que sí lo van a Ujú, conseguir. ujú, ujú. De hecho, hubo una declaración de Manuel Velasco diciendo, asegurando que ya tenían a los 3. Y bueno, ese Manuel Velasco se ve que, ya ves que los del, Pues tres que pueden surgir de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque ¿de dónde más? pueden ser del PRI o del PAN. También Sí, puede ser. Pero bueno, sería muy extraño, ¿no? También. sí. Y bueno, de eso me dio gusto de que por cuestión de paridad de género quedara fuera Dante Delgado. No quedó como senador. O sea, Ay, nunca es mala, Silvia. no, Bueno, me pero he sí nos da risa. estado gozando, Maru, así en plan de Malolandia. Los despidos, por ejemplo, de Denise Sí, Dresser, de Héctor Aguilar Camín, de Jorge Castañeda, de Pablo Malú, de Paula Sofía, no sé qué, o sea, puro intelectual orgánico, tal cual, o sea, deshonestos sí. intelectualmente, ni siquiera buscándole, mintiendo, pues se deshizo Televisa de ellos. Mira qué risa, la verdad he gozado mucho
he visto varios videos y me da mucha risa y digo, ándele, ándele, qué bueno que nos estamos deshaciendo de eso, pero también es un acto desesperado de Televisa de tratar de conservar algo de credibilidad o alinearse un poquito, ¿no? Pero no, lo del Congreso, pues, ¿qué garantiza? Plan C, Maru, que eso es lo importante del Sí, Congreso. sí. Digo, claro que ya desde que estábamos conociendo los resultados de la elección el 2 de junio por la noche y en los días subsecuentes, se vislumbraba esto, ¿no? Claro que iban a impugnar, eso también era como completamente normal. Iban a armar toda una campaña de desprestigio en contra del INE y en contra de Morena, por supuesto. Iban a argumentar con supuestos especialistas eh, que era sobre representación. Y a mí lo que me parece pues como digno de rescatar es que pues les guste o no les guste, el INE se apegó a lo que dice la Constitución, porque además también era como muy claro, ¿no? Es muy clara la manera en que está redactado todo esto en la Constitución, que por supuesto tiene que ver con que no, no es un partido únicamente el que se lleva los más de 300 escaños, son tres partidos en conjunto, pero además que no llegan en alianza, en coalición más bien, no llegan en coalición, en alianza tal vez sí, en coalición no llegan Alianza a electoral, ¿no? Pero no alianza coalición de electoral, trabajo. exactamente, alianza electoral, pero no coalición de trabajo dentro de la Cámara. Eso, cada partido es independiente y tendrá su propia agenda. Por supuesto que sí se vislumbra una coherencia entre lo que fue lo electoral y lo que va a ser ahora el trabajo en la Cámara, pues porque por algo también fueron juntos en lo electoral para proponer, hacer una serie de propuestas que estaban, pues eso, como conjugadas en ese plan C. Y por supuesto, será natural que sigan impulsando ese plan C. Pero nada quita que alguien por ahí se vaya para otro lado, ¿eh? De cualquiera de esos partidos. Pues hay Entonces, ¿cómo? Sí. Sergio Mayer, ¿no? Puede salir con, Pues un o cualquier lilitellazo, otro. ¿no? Un lilitellazo puede salir Así por es, ahí. así es. Sí, obviamente tienen que trabajar con mucha certeza, con mucha asertividad para que no se les vaya a desgranar por ahí alguno, porque según como veo tanto declaraciones de los coordinadores de cada una de las cámaras como de los diferentes liderazgos políticos, es en septiembre queda la reforma judicial y las otras tres reformas que quiere la jefa Ujú, para el ujú, asunto de los programas, para que queden incluidos en el presupuesto que se va a ejercer a partir del ujú. 2020. Y ya las demás Así es. otras que han sacado bastante disipela, ¿no? Como la Sí. eliminación de 7 órganos, de 7 órganos autónomos, Organismos autónomos, sí, que es nuestro ¿no? siguiente tema. Organismos, perdón, sí. Efectivamente. Sí, que son los 7 organismos que, bueno, tú sabes, yo aquí lo he dicho eh, anteriormente. A mí me parece que no todos los organismos son iguales. Y hay una cuestión ahí que no sé, no logro entender cuál es la cuestión de fondo exactamente con la desaparición de estos organismos. Porque, por ejemplo, ah,
en cuestiones de presupuestos tampoco digamos que son los organismos que más gastan. Sí entiendo la molestia del presidente cuando los funcionarios de estos organismos dijeron no al tope salarial, ¿no? Cuando hay una ley, hay pues, una propuesta que está ya plenamente legislada que dice que no se puede, ningún funcionario público puede ganar más que el presidente y bueno, los funcionarios de estos organismos se rebelan, pero a mí me parece que también hay una, o sea, yo lo que digo es, si las secretarías que van a absorber las funciones de estos organismos van a funcionar realmente como estaban funcionando esos organismos, pues mira, adelante, a final de cuentas, lo que nos debe importar, lo que nos debe importar es la buena aplicación de las leyes, ¿no? En cada uno de los sectores que involucra en estos organismos. Yo el que más conozco es del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? O el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, con quien también hemos tenido una relación bastante cercana en términos de difundir los derechos de acceso a la información, que se vincula mucho con nuestro crecer de comunicacional. A mí me parece que han estado funcionando bien. Yo no identifico que ellos sean como los impulsores de todo este complot que hay para desestabilizar al Ejecutivo Federal. No lo identifico así. Pero bueno, pues mira, ya fue votado en diputados. Vamos a En esperar que pase. comisiones, ¿no? Un En, dictamen en comisiones. no, no, Todavía no. no. No, ya fue votado, ya pasó a senadores, ya fue votada la desaparición de los órganos autónomos, ya fue votada y pasó a senadores. Ujú. Ah, no, no tenía esa precisión. Pero fíjate, Sí. Maru, yo, por ejemplo, creo que varios organismos han cometido errores fundamentales. Por ejemplo, la corrupción tan horrorosa que se conoció del INAI debió de Sí. haber sido de inmediato contestada y arreglada y despedida. Y no fue así. O sea, no es posible que además tienen muy buenos salarios y todo, pero que se gasten el dinero en los tables, o sea, cada quien que se pague sus gustos personales, ¿no? No hay ninguna cosa sobre eso, pero sí hay, eso mostró que sí hay varia corrupción, además de que los temas que sacaron a veces el INAI no siempre eran para conocer temas más a fondo, ¿no? Pero han hecho trabajos diferentes. Mira, por ejemplo, lo que logramos hacer para desenmascarar a Provida, con esos 30 millones que le dio la Secretaría de Salud, pues lo logramos saber a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, digo, pongo en la mesa cómo sí hubo cosas que nos ha dado el INAI, pero hay otras que han sido errores fatales, ¿no? El IFT yo creo que ha tenido una buena actuación, que le ha faltado profundidad, pero también hay que darnos cuenta que para que esas instituciones tengan un impacto mucho más profundo, tiene que haber un poder político que sí los esté apoyando y que no los esté boicoteando, ¿no? Por ejemplo, poder poner más, de veras límites a las cableras, cómo te cobran la televisión de paga, en fin, diferentes cosas que se podrían hacer. Todo es, digamos, perfectible. Pero lo que sí es la Comisión Pero de Competencia eh, Económica o la de energías, de reguladora de energías, será una connivencia con los poderes económicos de las empresas que se dedican
a eso. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Mira, yo lo que creo es que desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que pasa a formar parte de la Secretaría, em, yo no tengo antecedentes por nuestras experiencias dentro de la lucha por el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas. No tengo antecedentes de un diálogo horizontal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como sí lo hemos tenido, y hay que decirlo, porque es la neta. Sí lo hemos tenido con el IFT. El sector de medios comunitarios e indígenas sí ha establecido un diálogo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un diálogo bastante horizontal, por ejemplo. Entonces, a mí eso sí, como que me incomoda, No, ¿sabes? y Me pone estudios un muy poco tensa. importantes que ha logrado el IFT, estudios muy Sí, importantes de cómo sí, se consume y sí, que nos han dado mucha luz sobre diferentes aspectos. Sí, el sí. IFT yo tampoco estoy de acuerdo en que desaparezca porque creo que sí puede ser una muy buena herramienta de control, sobre todo con Sí. las empresas que se dedican a la comunicación, ¿no? Yo así lo creo. Sí, Ceci, adelante. Sí, por supuesto que no me puedo mantener al margen de lo que están comentando ahorita y que se me hace muy interesante, pero yo creo que el punto no es de si están haciendo correctamente o incorrectamente lo que tendrían que hacer. No cabe duda que con relación a el caso del IFT, pues ya ustedes mencionaron algunas de las buenas acciones que se ha visto en estos años. Para mí el punto de discusión es qué contexto político y económico le dio nacimiento a esos organismos. Y no fue sino, ¿sí?, el adelgazamiento del poder del Estado frente a poderes fácticos. Y aunque el IFT reconocemos que permite este diálogo horizontal, como lo llamas, Maru, estos este, trabajos de investigación que nos permite darnos cuenta de cómo están funcionando en esta rama, pues también hay que decirlo claramente que no ha dejado de ser un organismo que ha servido sobre todo para que a esos grupos fácticos no se les vulnere, no sus derechos, sino sus ganancias. Porque, o sea, para mí ese es el asunto, ¿no? ¿A qué está respondiendo el INAI? ¿A qué intereses está protegiendo? Aunque de repente te suelte por ahí información que de alguna u otra forma no ibas a poder obtener, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es la función real, ¿sí?, de Ujú. estos grupos? ¿Cuál es la intención que tuvieron al momento de discutir su nacimiento? Y entonces yo creo que siendo congruentes con la 4T, de fortalecer nuevamente al Estado, pues aunque no nos guste, yo sí creo que tenemos que apostar por su desaparición en ese sentido. Y hacer lo que desde la organización de la sociedad civil tenga que hacer para empujar a que el Estado ahora cumpla esas funciones y de la mejor manera, sin beneficiar a esos grupos fácticos, porque ya mencionó Silvia lo del caso de la Comisión Reguladora de Energía. ¡Qué barbaridad! Fraccionaron el país, a eso Sí. se dedicaron solamente, a Y estar a otorgando convalidar todos los concesiones, contratos. a Sí. debilitar, a debilitar la soberanía energética. ¿Qué se protegió desde el INAI? Sí, hubo posibilidades de que conociéramos grandes trabajos periodísticos, pero fue más dañino lo que el INAI no permitió que se pudiera conocer, ¿no? Si el INAI desde un principio hubiera permitido
que se diera a conocer la información relacionada con Odebrecht, ahorita estuviéramos en otra situación, por ejemplo. Entonces, O creo que no hay... Fobaproa que lo negó. Exactamente, entonces, creo que habría que enfocarnos más en ese punto, ¿no? O sea, regresarle una facultad al Estado, ¿no? Ujú. No perder de vista que estos organismos, nos guste o no, están sobre todo en un contexto, nacieron en un contexto neoliberal y nacieron para favorecer a los grupos fácticos. Entonces, ahora, si los van a desaparecer, estar vigilantes de que ahora el Estado, el gobierno, no siga beneficiando a esos grupos fácticos, ¿no? Esa es mi colaboración. Claro, no, definitivamente. A mí lo que me parece es que el origen el origen del problema en relación a estos organismos autónomos está en cómo están hechas las leyes. O sea, en relación a la radiodifusión y a las telecomunicaciones. Pues claro que sí, en la ley está, en nuestro caso de los medios comunitarios e indígenas, está explicitado cuál será, en primer lugar, el reconocimiento dentro del Estado, el reconocimiento dentro de la Constitución de este sector de medios de comunicación. Luego, ¿cuáles son las condiciones de su existencia? ¿No? O pon tú, no en ese sector de medios, sino también cómo la ley regula pues las limitaciones de los monopolios mediáticos que existen, ¿no? ¿Qué límites se les ponen a los monopolios mediáticos en la ley? Bueno, pues órale, yo aplaudo que desaparezcan el IFT. Si dentro de la ley va a quedar súper establecido y además esa ley se va a cumplir. A mí, discúlpeme, pero no tengo experiencia de que, por ejemplo, esta administración, la 4T, que estoy convencida de que ha hecho muchísimas cosas buenas, pero no tengo experiencia de que dentro de la 4T se esté mirando el sector de medios comunitarios indígenas, de que haya una idea de política pública para fortalecer este tipo de medios. No la tengo. O sea, lo siento, pero no la tengo. No hay una señal, ¿no? El siguiente viernes y sábados va a llevarse a cabo un encuentro continental de medios independientes. Vamos a ver allí qué es lo que se presenta, qué es lo que sale. Está convocado por presidencia. Está al frente del comité organizador Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de presidencia. Vamos a ver. Yo también. Maru, que no es un detalle menor, porque si él prácticamente dio la idea y lo convocó, podría haber planteado a lo mejor otra cosa, pero en esta cosa que él ha estado discursando sobre que los medios se regulan con los medios y no sé qué, como para no quererse meter así como de lleno, y sí debería de haber, en eso sí coincido contigo, de una política de comunicación que contemple pues todas las ramas de lo que hay en comunicación, pero también a lo mejor no tenemos esa historia, no la conocemos, porque tenemos bien poquito de tener una democracia elegida en el país. Realmente habíamos votado varias veces por la izquierda, pero nunca habíamos logrado que en la presidencia llegara un una presidencia que llegó prácticamente como a restaurar y que yo creo que no le dio chance de pensar en otras cosas más. Digo, si pensamos en lo de Notimex No, y algunas otras cosas, realmente ha sido lamentable. Pero me parece que ahora, superada la emergencia, parece ser que hay como la posibilidad de tener mejores condiciones. Y también a lo mejor, Maru, pensar que es un gobierno diferente. No lo conocemos, no hay, porque yo estoy igual que tú, no hay una ley, no hay una propuesta,
porque vivíamos bajo el mandato del PRIAN, que si Ujú. algo les interesaba era tenernos bien sopencos con toda su manipulación informativa. Y eso ha sido dificilísimo, porque pues si hay poderes fácticos que están atrás de esos institutos, de esas comisiones, que también era como para maquillar los temas. Pero sí estoy sorprendida, no sabía que ya estaban votados y que ya pasaban a la siguiente cámara. O sea, sí, van muy rápido estos muchachos. No, bueno, digo, y está bien, porque pues para eso fueron enviadas las reformas, ¿no? Para eso fueron enviadas por el presidente. Además, el presidente quería que salieran, pues, durante su periodo, lo hubiese hecho antes incluso. Entonces, yo no veo, no me llama tanto a sorpresa, aunque el orden sí, ¿sabes? Porque yo pensé que primero iba a haber como una gran concentración en la reforma judicial y después se iban a sacar los otros temas, pero también tiene lógica que lo hagan al revés, porque primero hay que sacar los más fáciles y luego nos concentramos en los más complejos, como la reforma judicial. Bueno, eso por un lado. Entonces en ese sentido, pues yo digo, ya fue, ¿no? Pero sí, no creo que, no, es decir, esto que mencionas, Ceci, de cuáles podrían ser las razones. Bueno, son parte del análisis, claro que son parte del análisis. Yo también creo que entonces toda esta situación tendría que venir a formar parte del análisis. El hecho de que, pues, eso, no hay evidencia de que haya una preocupación, algo de atención, no preocupación necesariamente, sino atención a qué está pasando con los medios de comunicación. Y aquí estoy hablando en parejo con los medios de comunicación, porque, por ejemplo, yo también digo del presupuesto de comunicación social, que son 2.300 millones más o menos al año, que no es tantísimo, ¿no? O sea, si vemos pues, como la relación que existe con otros sectores a donde se va el presupuesto, pues me parece que 2.300 millones no es tantísimo, aunque sí es tantísimo, ¿no? Para los medios comunitarios indígenas. Pero entonces habría que ver que de eso, el 99%, punto el 98%, o sea, échale cuentas cuántos miles de millones son, o cuántos cientos de millones son, pues sí se siguen yendo a los medios comerciales, ¿no? Y entonces el propio Estado, bueno, el propio Ejecutivo Federal, todo lo que implica los entes federales, pues siguen contratando publicidad con los grandes medios de comunicación. Y yo digo, Claro que sí, no, Maru, porque la televisión está en el sí, 98% de los hogares. claro. Entonces, claro, Sí, pues por ahí, tomando en cuenta que son los medios hegemónicos, que son los medios empresariales, que son las cadenas nacionales, como tú lo mencionabas, Silvia, ¿no? Pues de todas maneras, Televisa llega a todo el país, TV Azteca también. Bueno, pues son las cadenas nacionales hegemónicas. Y ese es el argumento para seguir contratando el 98% del presupuesto, digamos. Estoy diciendo una cifra, ¿no? Pero más del 90% sí es. Ese, ese es un argumento para seguir contratando con ellos y fortaleciendo, más allá de que el presidente los confronta diariamente en la mañanera y evidencia sus tramposerías y todas estas campañas de desprestigio que han armado, porque sí es cierto, es real. Bueno, pero entonces si es cierto y es real, ¿por qué sigue habiendo una
Pues eso, una contratación, o sea, un trato entre cliente, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la otra contraparte, no? Mercantil, Pero una relación mercantil comercial, ¿no? sí, Es que yo sí, ahí, sí, has escuchado bien así, porque no la estoy oyendo, se me perdió. sí, yo también te dejé de escuchar, Marco. Pero ¿Sí? retomando, o sea, yo pienso, por ejemplo, De acuerdo. efectivamente no es tanto el presupuesto que se ha gastado, o vamos a decir, no es una cosa significativa del presupuesto nacional, lo que implican los gastos que tienen unos sueldos bastante grandes, altos, aún así no significa tanto del presupuesto el gasto en sí, el gasto corriente, pero sí significa en términos de la COFESE y también la Comisión Reguladora de Energía, la Sí, cantidad de dinero que dejó de recibir la hacienda pública por la manera en la que se tratan. Digo, saliéndonos un poco a la mejor del asunto de los medios, que ahí está, desde luego ahí está, ahí hay fallas o dislates que no se han atendido, pero también tiene que ver con las otras cosas. Y también con el engaño, por ejemplo, del INAI, que ujú, se hubieran negado a sacarle lo de la información del FOBAPROA, pues mm, los pintaba de que están defendiendo a los banqueros, a la mm, gente que se les dieron los bancos mexicanos, que sus deudas las sí. adoptamos todos y que los estamos manteniendo por años. Es una deuda que tenemos sin deberla ni temerla, además en los peores momentos, porque vaya que hemos sufrido los desastres económicos en el país de una manera muy tremenda, pero yo en ese sentido soy muy esperanzadora tengo mucha optimismo en ese sentido de que es un gobierno diferente y de que las acciones que se simplifiquen o que se regresen a las diferentes secretarías, puede ser que tengamos un aparato gubernamental no tan engrosado y sobre todo no tan con los dados cargados, sobre todo. Ujú. Y que han dicho que además a los trabajadores no los a los trabajadores que hacen la chamba y eso, que van a ser incorporados, no van a ser corridos. Como algo como lo de la reforma judicial, Maru, que no sé si debería pasar a eso, porque si no, Mira, pues claro que cuando una hace una evaluación entre todos los cambios que pueden generarse a partir de estas reformas, de la judicial, que ahora le vamos a entrar, pero también lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, y otras reformas. No, yo estoy de acuerdo y hago un balance y digo, pues por supuesto, estas reformas son necesarias. La reforma de indígena me parece fundamental, importantísima. La reforma judicial también me parece muy importante. Y bueno, pues claro que la reforma que a la que yo le pongo objeciones que tiene que ver con la desaparición del IFT, pues también hay que ver, ¿no? Cómo queda, cómo asume la SICT esta responsabilidad de administrar los medios. Tengo esperanzas de que lo hagan bien. Tengo esperanzas. No tengo datos, pero tengo esperanzas. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se desarrolla esta pues reforma. Y pues vayámonos con la judicial, Silvia. sí, hombre, que parece que la reforma judicial pues es como la madre de todas las batallas, porque, ay, híjole, bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas, la dirección que le ha dado
Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha sido la mejor, porque primero aceptaron ir y platicar y tal, y pensando que a lo mejor por estar ahí ya no se iba a hacer la reforma o la iban a poder retardar o algo. Y bueno, la reforma hasta como va ahorita, que no es lo definitivo, pues sí ha retomado varias de las cosas que se plantearon en los diferentes foros que se hicieron, ¿no? Como hacerla primero una parte y luego la otra, ¿no? O sea, primero ministros y magistrados y después ver cómo pueden hacer con las diferentes categorías de los jueces que hay, ¿no? De tal forma que una parte se haría en el 2025 y otra parte en el 2027. Yo estuve revisando como varias entrevistas que se dieron y me llamó. Creo que la que ha sido más elocuente, más ilustrativa y demás es una abogada muy brillante, una joven abogada muy brillante e inteligente, Vanessa Romero, que además ha dicho que ella no está de acuerdo con que haya una elección popular de los jueces. Y pero que sí es indispensable o importante hacer una reforma al Poder Judicial, porque lo que se ve más feo de todo eso es la cantidad de corrupción que hay en el Poder Judicial, que poco a poco lo hemos ido descubriendo cada vez más con estas conocimientos de que un sábado liberan a un funcionario como Murillo Karam. No lo liberaron, pero lo dejaron que pase su prisión en casa, en una super casa con el mayor lujo y de todo, porque entran a la cárcel los potentados y todos se enferman inmediatamente y quieren ir al hospital o a su casa. O a Mario Marín, o a varios personajes importantes del narcotráfico, el trasiego de drogas y demás, pero además asesinos, confesos, sicarios horrorosos, espantosos, y el Poder Judicial liberándolos. Entonces han tenido una actuación espantosa. Además, todas las personas que hemos tenido la desfortuna de tener algún tipo de caso, ya sea en la ciudad o en los estados, tus casos no se resuelven rápido. Siempre tienes que dar algún tipo de dinero para el secretario, para el juez o no sé qué, para que tu caso se logre. Y desde luego, buscarte un abogado de siete suelas que se conozca todo el poder para que tu caso no vaya a ser horrendo. Y si no tienes dinero para pagar eso, uy, te va a ir terrible. No se digan los asuntos que tienen que ver con la cosa penal. Pero lo más importante, por ejemplo, me llamó mucho la atención ese estudio que se ha estado difundiendo, donde el 80% de las sentencias que ha emitido el Poder Judicial tiene que ver con asuntos comerciales y una parte ínfima que tiene que ver con asuntos, digamos, patrimoniales, de juicios entre civiles o cuestiones de salud han sido verdaderamente ínfimas. Más el detallazo de que casi el 50%, dicen que es el 49% de la gente que trabaja ahí es pariente de alguien, o sea, el nepotismo priva en el Poder Judicial y su actuación ha sido espantosa. Entonces, tratar de separar el Poder Judicial del poder económico, pues vaya que tiene muchísimo sentido. Y según las últimas cosas que se han dado, pues como que lo va ilustrando. Primero lanzaron a todos los trabajadores o a jueces y demás a lanzarse eufemísticamente a un paro. No es una huelga, cosa que me llamó mucho la atención de esta explicación que dio la abogada Vanessa Romero, que dice que el Poder Judicial
es autoridad y que su principio de legalidad solo pueden hacer su función. Es decir, que también, por ejemplo, los legisladores, ya sea diputados o senadores, no se podrían ir a huelga o paro de algo, o tampoco el Poder Ejecutivo, porque eres autoridad, estás representando Claro. una función, y más si tiene que ver con cosas de juicios, como lo que implica. Entonces ella dice que ese paro es ilegal y que Sí. podrían incluso despedirlos. O sea, esa ilegalidad, el Estado está facultado para renunciarlos. Dice que están mal asesorados, que están haciendo mal eso, pero además también ya metiéndose abiertamente Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y otros poderes que han estado diciendo no pueden hacer la reforma al Poder Judicial, Sí. y lo que dicen que lo que no es analógico suena metálico. Tiene algo ahí, un asunto de Sí. dinero, y por eso están en ese plan. Pues sí, Silvia, pues mira, vamos a ir cerrando porque lamentablemente pues ya sabes cómo es el tiempo acá, pero es bien interesante cómo le respondieron al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, con datos sobre, yo por lo menos vi dos tweets, uno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el otro de Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, diciendo que hay de los 52 estados que conforman la Unión Americana, hay 47, si no me equivoco, que eligen, híjoles, mis perros se mojaron, hay muchos ladridos, pero 40 y algo que eligen a los jueces por voto popular. Claro, eso de que Salazar ande diciendo que por votar a los jueces vamos a perder la democracia, no, van a perder empresarios como el dueño de Cálica o el que se le dio la concesión de Cálica, que quiere seguir explotando y que no le cancelen su aberración que está haciendo en nuestro país. Así O es. sea, entonces, claro que hay muchísimos poderes económicos y fácticos que son los que están atrás de esto, Maru, pero pues yo creo que vamos a tener que seguir ahondando sobre esto porque además no está dicha la última palabra. Así es, Silvia, pues muchísimas gracias por estar en esta charla nuevamente en la cocina de Chabela de los martes a las 4 de la tarde en Violeta Radio 106.1 de FM y ya saben también en www.violetaradio.org y nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, Cecilia Figueroa, por los controles técnicos y tu participación en esta emisión de la cocina de Chabela. Silvia, querida, nos vemos la próxima semana. Así es, Maru, nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.